Recuperación de la gente en sus espacios y sobre todo el celebrar juntos este 203 aniversario. ¿Cuánto se estima? Bueno, yo supongo por modesta experiencia en eventos que pudo haber llegado a las 150,000 personas. ¿El saldo, señor gobernador, de incidentes sobre todo? Blanco. Y quiero comentarles también que hemos pedido al Instituto Sismológico Nacional una investigación más de fondo a los sismos que se están generando. Hemos tenido algunas expresiones de que es por la humedad que tenía mucho tiempo de no generarse tan profunda en el estado y esto ha generado algunos movimientos, pero la verdad ya son muchos los temblores en distintas regiones del estado que se tiene que tener una previsión muy clara y un diagnóstico técnico concreto de qué es lo que está sucediendo en el subsuelo del estado. ¿Hay alerta de esto? Tenemos que tener cuidado, un sismo ya de 4.5 o poquito más ya significativo y sobre todo que ha tenido distintas zonas, Valle de Zaragoza, Parral, la zona de Jiménez, se ha sentido en Delicias, hemos tenido en la región noroeste del estado también algunos registros, entonces esto nos lleva a tener realmente una revisión de fondo para estar claros de lo que está sucediendo. Señor, declaratorias de emergencia por las lluvias. Ya nos aprobó la Secretaría de Gobernación las declaratorias a Ciudad Juárez, la declaratoria de Chihuahua, las declaratorias que se habían hecho previamente también ya habían sido aprobadas, pero estas últimas de inmediato han sido atendidas por la Secretaría de Gobernación. Gracias. ¿No podrían llegar los apoyos? Los apoyos ya están llegando y ya hemos distribuido apoyos de las reservas del DIF, del Estado. Estos no se han limitado, pero esperamos esta semana tener el respaldo de los apoyos ya físicos del gobierno federal. ¿En los municipios a cuánto ascienden los daños, gobernador? Bueno, nosotros calculamos que cerca de 1,000 millones de pesos los daños en todo el estado. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Muchas gracias. Mira nomás qué bonito día para disfrutar.